La caída del magnate. El precio de la arrogancia. Activa las notificaciones. No te pierdas el momento exacto en que el destino de este hombre se hizo añicos. El gancho explosivo. El ruido fue más fuerte que el trueno que hacía vibrar las ventanas del ático de lujo en Barcelona. Pero no fue la tormenta lo que congeló la sala. Fue el golpe sordo y enfermizo de una mano impactando contra la piel. En medio de la abarrotada sala de estar, Hugo Navarro se quedó de pie con la mano levantada, el rostro torcido por la rabia. Frente a él, Lucía tropezó hacia atrás, agarrando su vientre hinchado de 7 meses de embarazo con un brazo y sujetando a su aterrorizado hijo de 2 años, Mateo, con el otro. La habitación quedó en silencio absoluto. Hugo pensó que era el rey de su mundo, disciplinando a una esposa torpe. No se dio cuenta de que el hombre tranquilo, de cabello gris, que observaba desde la esquina, el suegro que había ridiculizado durante años, no era solo un mecánico jubilado. Estaba a punto de hacer una llamada que convertiría la vida chapada en oro de Hugo en polvo en menos de 60 segundos. Y, la noche de la inspección, la lista de invitados para la noche valía más que el PIB de un pequeño país. O al menos eso era lo que Hugo le recordaba continuamente a Lucía mientras se ajustaba los gemelos en el espejo de su suite principal. «Esto no es solo una cena, Lucía», dijo Hugo, su voz suave, pero con ese conocido borde afilado. Se inclinó hacia el espejo inspeccionando sus dientes. «Esta es la última inspección. Los socios de Sterling & Corona están buscando un nuevo director regional para la península. Si esta noche va bien con don Fernando Corona, estamos hablando de una bonificación de 7 cifras. Si sale mal, bueno, asegurémonos de que no salga mal». Lucía se sentó en el borde de la cama, tratando de recuperar el aliento. Con 7 meses de embarazo, sus tobillos estaban hinchados y su espalda latía con un dolor sordo y persistente. El pequeño Mateo tiraba del dobladillo de su vestido, quejándose por una caja de zumo. «Lo sé, Hugo», dijo ella en voz baja, alisando la tela de su vestido de maternidad azul marino. «Todo está listo. Los catering están preparando la mesa. El Burdeos del 82 que pediste está respirando». Hugo se dio la vuelta, sus ojos escaneándola críticamente. No la miró con amor. La miró como un gestor de activos inspeccionando una propiedad en busca de grietas. «Asegúrate de que Mateo se mantenga fuera de la vista una vez que lleguen los invitados. Corona odia a los niños. Piensa que son una distracción. Y por el amor de Dios, arréglate el pelo. Pareces que acabas de levantarte». Lucía se encogió internamente, pero forzó una sonrisa. Esta era la vida con Hugo. Para el mundo exterior, para los vecinos de su urbanización en La Moraleja, Hugo era el marido perfecto, exitoso, carismático y guapo. Era una estrella en ascenso en capital privado, un hombre que donaba a obras de caridad y conducía un Porsche Cayenne. Pero dentro de las paredes de su impoluta casa, él era un gerente de personas, y Lucía era su empleada más microgestionada. «Lo arreglaré», susurró ella. «Y otra cosa», dijo Hugo, revisando su Rolex. «¿Tu padre ya está aquí?» El estómago de Lucía se apretó. «Aparcó por la parte de atrás. Está en la habitación de invitados cambiándose». Hugo puso los ojos en blanco, dejando escapar un fuerte suspiro de molestia. «Genial, simplemente genial. Te dije explícitamente que no lo quería aquí para esto». «Me va a avergonzar, Lucía. El hombre parece que compra sus trajes en una ferretería. Fernando Corona viene de la vieja nobleza. Va a echar un vistazo a Arturo y pensará que me casé con acciones ordinarias». «Mi padre es un buen hombre», dijo Lucía, un raro destello de desafío surgiendo en su pecho. «Y se ofreció a ayudar con Mateo para que yo pudiera concentrarme en la recepción. Deberías estar agradecido».
Hugo se rió, un sonido frío y sin humor. Estoy agradecido de pagar la hipoteca, Lucía. Yo pago tu coche, tu ropa y la comida ecológica del frigorífico. No necesito estar agradecido con un mecánico jubilado que huele a aceite de motor y tabaco barato. Simplemente manténlo en la cocina o en la guardería. Si intenta hablar con Corona sobre los viejos tiempos o cualquier tontería de clase obrera que divague, lo juro por Dios, dejó la amenaza en el aire. Se ajustó la corbata por última vez y salió de la habitación sin mirar atrás. Lucía exhaló, sus manos temblando ligeramente mientras recogía a Mateo. Caminó por el pasillo hasta la habitación de invitados donde se alojaba su padre, Arturo. Arturo estaba sentado en una silla junto a la ventana, mirando el cuidado césped. Era un hombre de pocas palabras, con manos ásperas y callosas y un rostro curtido por años, de lo que Hugo asumía era trabajo manual. Llevaba un traje gris sencillo, ligeramente anticuado. «¿Está de mal humor, verdad?», preguntó Arturo sin darse la vuelta. Lucía suspiró, apoyándose en el marco de la puerta. «Es una gran noche, papá. Este ascenso lo significa todo para él». Arturo se giró, sus ojos azules afilados y evaluadores. «¿Y qué significa para ti, Lucía? ¿Más dinero para que él te lo reproche? ¿Casas más grandes? ¿Paredes más gruesas?» «Papá, por favor», suplicó ella en voz baja. «No esta noche. Solo ayúdame a mantener a Mateo en silencio». Hugo dice que el señor Corona odia a los niños. Arturo se puso de pie y se acercó, tomando al niño de sus brazos. Mateo se calmó inmediatamente, apoyando la cabeza en el hombro de su abuelo. «Un hombre que odia a los niños es un hombre que odia el futuro», masculló Arturo. «No te preocupes, cariño. Yo mantendré al niño a salvo. Tú solo sobrevive la noche». Lucía besó la mejilla de su padre. No sabía por qué, pero verlo allí le daba una sensación de calma. Hugo veía a Arturo como un fracasado porque vivía en una pequeña cabaña a 2 horas de distancia y conducía una furgoneta de 15 años. Pero Lucía sabía que su padre tenía sabiduría. Lo que ella no sabía, lo que nadie sabía, era exactamente lo que Arturo había hecho antes de jubilarse. Dios. El desastre y la furia. El timbre sonó a las 7:00 p.m. en punto. La atmósfera en la casa cambió instantáneamente. Hugo encendió su personalidad de anfitrión, una mezcla deslumbrante de encanto, ingenio y deferencia. Abrió la puerta de roble para revelar a Fernando Corona, el socio director senior de Sterling & Corona, y a su esposa Carla. Fernando era un hombre que inspiraba terror. Tenía unos 60 años, cabello plateado y ojos como trozos de pedernal. No hablaba tanto como emitía decretos. Carla era igualmente formidable, envuelta en seda y diamantes, con una expresión permanente de leve disgusto. «Fernando, Carla». Hugo sonrió, extendiendo una mano. «Bienvenidos a nuestra casa. Por favor, pasen». «Hugo», asintió Fernando, su agarre firme. Entró, sus ojos escaneando inmediatamente el vestíbulo. Bonito lugar. Un poco moderno para mi gusto, pero adecuado para un joven asociado. «Nos encanta», mintió Hugo sin esfuerzo. «Lucía tiene un ojo maravilloso para el diseño». Hizo un gesto para que Lucía se adelantara. Lucía se acercó, su sonrisa forzada. «Señor y señora Corona, es un honor». Carla Corona miró el vientre de embarazada de Lucía y luego su rostro, sus ojos entrecerrándose ligeramente. «Oh, estás bastante avanzada, ¿verdad?» «7 meses», dijo Lucena. «Espero que tengas niñera», afirmó Fernando secamente. «Nada arruina una revisión trimestral como un bebé llorando de fondo en una llamada de Zoom». Hugo se rió un poco demasiado fuerte. «Oh, por supuesto. Mantenemos el orden aquí». Lucía maneja el lado doméstico impecablemente.
¿Pasamos al salón? Tengo el del 82 abierto. Mientras se dirigían a la sala de estar, la tensión era palpable. Esto no era una visita social. Era una inspección. Fernando Corona interrogó a Hugo sobre las tendencias del mercado, el sector tecnológico asiático y las estrategias de mitigación de riesgos. Hugo respondió sin fallos, su confianza creciendo con cada asentimiento que daba Fernando. Lucía interpretó el papel de la esposa silenciosa y obediente, rellenando bebidas y ofreciendo aperitivos. Cada vez que se movía, sentía los ojos de Hugo sobre ella, revisando si había errores. No derrames. No hables a menos que te hablen. No parezcas cansada. En la cocina, Arturo le estaba dando a Mateo macarrones con queso. La puerta estaba ligeramente entreabierta, permitiéndole escuchar la conversación en la sala. «Tus números son buenos, Hugo», decía Fernando, haciendo girar su vino. «Pero Sterling & Corona no se trata solo de números, se trata de carácter. El director regional debe ser un hombre de control absoluto, disciplina inquebrantable. Estamos manejando miles de millones para familias que exigen la perfección. Si un hombre no puede controlar su propio hogar, ciertamente no puede controlar un fondo de cobertura». «Estoy completamente de acuerdo», dijo Hugo, su voz bajando a un tono serio y conspirador. «La disciplina es el pilar de mi filosofía. Exijo excelencia en todo, de mi personal, y sí, incluso en mi vida personal». «Bien», dijo Fernando, «porque la junta directiva está considerando a 2 candidatos, tú y Simón Vélez, de la sucursal de Bilbao. Vélez es bueno, pero es blando». Dejó que su esposa interrumpiera una reunión de la junta la semana pasada, porque su perro estaba enfermo. «¿Te lo imaginas?». Hugo se burló. «Increíble. Tienes mi palabra, Fernando. Esa clase de debilidad no existe aquí». En la cocina, Arturo apretó el agarre de la cuchara que sostenía. Miró al pequeño Mateo, que estaba felizmente untando queso en su cara. «Tu papá es un tonto, Mateo», susurró Arturo. «Un tonto peligroso». La cena progresó al comedor. Había mucho en juego. Hugo estaba cerrando el trato. Podía sentir el ascenso en su mano. Comenzó a relajarse solo una fracción, pensando que había ganado. Pero el caos rara vez es lo suficientemente educado como para esperar un momento conveniente. Era la hora del postre. Lucía estaba agotada. Su espalda le estaba gritando de dolor, y sus pies se sentían como si estuvieran en llamas. Había recogido los platos del plato principal y se dirigía a la cocina para buscar la crème brûlée. Abrió la puerta de la cocina, y Mateo, que se había aburrido de los juegos tranquilos de su abuelo, vio su oportunidad. Salió disparado por las piernas de Lucía, riéndose. «Mateo, no», gritó Arturo, levantándose rápidamente, pero el niño era rápido. Mateo corrió directamente al comedor, con un avión de juguete de plástico en la mano. Se estaba riendo, un sonido puro e inocente que generalmente traía alegría. Pero en esta habitación sonó como una sirena. Hugo se congeló. Había ordenado explícitamente que el niño permaneciera oculto. Fernando Corona se detuvo a mitad de la frase, su tenedor flotando a mitad de camino hacia su boca. «¡Avión de papá!», gritó Mateo, corriendo hacia Hugo. El rostro de Hugo se puso de un tono carmesí, que coincidía con el vino caro. Se puso de pie abruptamente. «Mateo, vuelve a la cocina, ahora». Pero Mateo era demasiado pequeño. No entendía la tensión. Solo veía a su padre. Corrió con más fuerza, emocionado. Al llegar a Hugo, tropezó con la pata de la pesada silla de roble. Sucedió en cámara lenta. Mateo tropezó hacia adelante. Su pequeña mano, pegajosa con los restos de zumo y queso, se agitó para agarrarse. Agarró el mantel. El pesado lino se movió.
Una copa de cristal llena hasta el borde con vino tinto se tambaleó y luego se volcó. ¡Splash! El líquido rojo oscuro cayó en cascada. No llegó al suelo. Impactó en Fernando Corona. El vino empapó la entrepierna y el regazo del traje italiano de 3.000 euros hecho a medida de Fernando. El silencio que siguió fue absoluto. Fue un vacío que succionó el aire de la habitación. Fernando miró su traje arruinado, su rostro ilegible, lo que lo hacía aún más aterrador. Carla jadeó, presionando una servilleta en su boca. Hugo se quedó mirando la mancha. En esa mancha vio desaparecer su bonificación. Vio desvanecerse el título de director regional. Vio a Simón Vélez, de Bilbao, riéndose de él. Su ambición se rompió. Lucía se apresuró a avanzar, horrorizada. «Oh, Dios mío, lo siento mucho. Mateo, ven aquí». Agarró una servilleta e instintivamente extendió la mano para secar el traje de Fernando. «¡No me toque!», dijo Fernando, su voz helada. Se puso de pie, quitándose el líquido. «Hugo, explica esto». Hugo se volvió hacia Lucía. La mirada en sus ojos no era humana. Era la mirada de un animal salvaje, acorralado. «¡Te lo dije!», siseó Hugo, su voz temblando por la rabia reprimida. «Te dije que lo mantuvieras en la cocina. Se me escapó». «Hugo, fue un accidente», tartamudeó Lucía, recogiendo a Mateo, que había comenzado a llorar por los gritos. «¿Un accidente?», rugió Hugo. La fachada del anfitrión perfecto se desvaneció. «Mujer estúpida e incompetente. Tenías un trabajo, un solo trabajo esta noche». «¡Hugo, por favor!», gritó Lucía, abrazando a Mateo contra su vientre. «¡Los invitados!». «Al infierno con los invitados, lo has arruinado todo». Hugo se adelantó. Ya no le importaba quién estaba mirando. La rabia tomó el volante. Agarró el brazo de Lucía, sus dedos hundiéndose en su carne, y la tiró hacia el pasillo, lejos de la mesa. «Quítate de mi vista», gruñó. «Te quisarte, me estás haciendo daño», gritó Lucía. Mateo estaba gritando ahora, aterrorizado por el rostro de su padre. «¡Cállate!», gritó Hugo, y luego lo hizo. Con Fernando y Carla Corona mirando desde la mesa, y con Lucía sosteniendo a su hijo en brazos, Hugo echó la mano hacia atrás y golpeó. ¡Crack! La bofetada resonó en los techos abovedados de la casa. Fue un golpe brutal, a mano abierta, en la cara de Lucía. La fuerza la hizo retroceder. Tropezó, su equilibrio comprometido por el embarazo. Golpeó la pared con fuerza, deslizándose hasta el suelo, acurrucándose alrededor de Mateo para protegerlo. Hugo se paró sobre ella, respirando con dificultad, con las manos doloridas. «Mira lo que me obligaste a hacer», escupió. «Mírate, patética». Durante 3 segundos nadie se movió. Entonces, la puerta de la cocina, que había estado ligeramente entreabierta, se abrió por completo. Arturo salió. No corrió. No gritó. Entró en el comedor con un paso tranquilizadoramente tranquilo. Miró a Lucía en el suelo, agarrándose la mejilla, con lágrimas corriendo por su rostro. Miró al bebé que lloraba. Luego miró a Hugo. El rostro de Arturo era de piedra, pero sus ojos ardían con un fuego nuclear frío. «No debiste haber hecho eso, muchacho», dijo Arturo en voz baja. Su voz era grave, pero tenía un peso que hacía vibrar las copas de cristal. Hugo se giró, la adrenalina todavía bombeando. «¡Sal, viejo! Llévate a tu hija y vete a la mierda de mi casa antes de que te eche yo mismo». Arturo lo ignoró. Caminó hacia Lucía, se arrodilló con sorprendente agilidad para su edad y revisó su rostro. «¿Estás bien, cariño?», Lucía asintió, sollozando. «Estoy bien, papá. Solo... toma a Mateo». Arturo la ayudó a levantarse.
Le entregó un pañuelo. Luego se volvió hacia Hugo. ¿Crees que eres un gran hombre golpeando a una mujer embarazada?, preguntó Arturo. «Soy el hombre que es dueño de esta casa», gritó Hugo, señalando con el dedo el pecho de Arturo. «Soy director regional. Valgo 10 veces más que tú. No eres nada. Eres un mecánico que vive en una choza. ¿Tienes alguna idea de quién está sentado en esa mesa? Es don Fernando Corona. Si dices una palabra más, me aseguraré de que nunca vuelvas a ver a tus nietos». Arturo miró el dedo de Hugo. Luego miró a Hugo, mirando a Fernando Corona, que todavía estaba de pie junto a la mesa. Luciendo conmocionado y disgustado, Arturo no se dirigió a Hugo. Le habló al CEO. «Fernando», dijo Arturo, su tono de voz cambiando por completo. Ya no era la voz de un mecánico. Era la voz de la autoridad. «Confío en que el Burdeos del 82 haya sido de tu agrado, a pesar del derrame». Hugo se congeló. Miró a Arturo. Miró a Fernando. Los ojos de Fernando Corona se abrieron como platos. Entrecerró los ojos, mirando más allá del pelo gris y el traje barato. El color se drenó de su rostro al instante. Señor Sterling», tartamudeó Fernando. Hugo miró entre ellos. «¿Qué?» «No. Su nombre es Herrero. Arturo Herrero». «Mi nombre», dijo Arturo, sin apartar los ojos de Hugo, «es Arturo Sterling. Herrero era el apellido de soltera de mi difunta esposa. Lo tomé para mi vida privada para evitar parásitos. Parásitos como tú». El cerebro de Hugo dejó de funcionar. «Sterling, como en Sterling and Corona». «No», susurró Hugo. «Es imposible. El fundador murió. Es un mito. Me jubilé», lo corrigió Arturo con frialdad, «pero retuve el 51% de las acciones con derecho a voto. Soy el presidente de la junta directiva, idiota». Arturo abrió el teléfono. Presionó un solo botón. «Comunícame con el departamento legal», dijo Arturo al teléfono, «y que seguridad se dirija a la residencia de La Moraleja de inmediato». Miró a Hugo, que ahora estaba temblando, su rostro pálido como una sábana. «Hugo Navarro», dijo Arturo, su voz sonando como un mazo golpeando la madera. «Estás despedido. Y ese es solo el comienzo de tu noche». 3. La destrucción y la traición. La sala todavía daba vueltas para Hugo. Las palabras presidente de la junta directiva rebotaban en su cráneo como una bala rebotando. Pero su ego, masivo y defensivo, se negaba a aceptarlas. «Estás mintiendo», tartamudeó Hugo, su voz quebrándose. Miró a Fernando Corona, desesperado por un aliado. «Fernando, díselo. Esto es una locura. Es un mecánico. He visto sus manos. He visto su furgoneta». Fernando Corona, sin embargo, ya no miraba a Hugo. Miraba a Arturo, con la reverencia de un soldado que se dirige a un general. Fernando se adelantó, ignorando la mancha de vino en sus pantalones. «Señor Sterling», dijo Fernando, su voz temblando ligeramente. «Yo no tenía idea». Se le dijo a la junta que estaba recluido en los Alpes suizos. Si hubieras sabido, habrías tratado a mi hija con respeto», lo interrumpió Arturo, su voz cortante. «Te sentaste allí, Fernando. Te sentaste allí, comiste su comida y bebiste su vino mientras él la menospreciaba. Viste cómo golpeaba a una mujer embarazada y te quedaste ahí de pie preocupándote por tu traje». Fernando palideció. «Señor, estaba en shock». «Ahórratelo», espetó Arturo. «Estás en libertad condicional, Corona, con efecto inmediato. Si quieres mantener tu asiento en la mesa, harás exactamente lo que te diga durante la próxima hora». Hugo sintió que el suelo se disolvía bajo sus pies. «¿Libertad condicional? No puedes ponerlo en libertad condicional. Soy el director regional. Acabo de cerrar la revisión trimestral». Arturo finalmente volvió su atención a Hugo.
No gritó. Caminó hacia el aparador de caoba donde Hugo guardaba su costosa colección de scotch. Arturo cogió una botella de Macallan 25, miró la etiqueta y luego la estrelló contra el borde del mostrador de granito. ¡Crash! El olor a alcohol y el sonido de cristales rotos llenaron la habitación. «Ya no trabajas para Sterling & Corona, Hugo», dijo Arturo con calma, limpiándose una mota de cristal de la manga. «De hecho, nunca lo hiciste realmente. Trabajaste para mí, y tengo una política muy estricta sobre los empleados que agreden a mi familia». «No puedes despedirme sin causa», gritó Hugo, su rostro púrpura. «Te mandaré. Tomaré la mitad de la empresa. Tengo un contrato». «Tu contrato», dijo Arturo, acercándose, «tiene una cláusula de moralidad. Cláusula 14, sección B. Cualquier conducta considerada perjudicial para la reputación de la empresa o que implique violencia penal anula todas las bonificaciones por despido y las opciones de acciones no adquiridas. Lo firmaste hace 3 años. Yo lo escribí». La boca de Hugo se abrió y cerró como la de un pez. Arturo miró su reloj. «La policía estará aquí en 4 minutos. Mi equipo de seguridad privada estará aquí en 2. Te sugiero que prepares una maleta, una pequeña». «¿La policía?» Hugo se rió nerviosamente. «Por una disputa doméstica es solo una bofetada. Arturo, la gente pelea. Es mi casa. No puedes echarme de mi propia casa». Lucía habló entonces. Todavía estaba sentada en una silla donde Arturo la había colocado, agarrando a Mateo. Su voz era temblorosa, pero sus ojos estaban secos. La conmoción había desaparecido, reemplazada por una frialdad. «No es tu casa, Hugo», susurró Lucía. Hugo se volvió hacia ella. «¡Cállate! Pagué el pago inicial. Yo pago la hipoteca». «En realidad», intervino Arturo, sacando un documento doblado del bolsillo interior de su chaqueta, «pagas la hipoteca a una sociedad holding llamada Fideicomiso Moraleja, ¿correcto?» Hugo frunció el ceño. «Sí, ¿y qué?» «Soy el dueño del Fideicomiso Moraleja», dijo Arturo simplemente. «Compré la nota de esta casa hace 6 meses, cuando Lucía me dijo lo controlador que te estabas volviendo con las finanzas. Quería asegurarme de que no pudieras poner en peligro el techo sobre su cabeza. Técnicamente, eres un inquilino, y acabas de violar los términos del contrato de arrendamiento con respecto a la actividad ilegal en las instalaciones». Los faros de un elegante SUV negro barrieron la ventana de la sala de estar, seguidos por las luces rojas y azules intermitentes de un coche de policía. Arturo caminó hacia la puerta principal y la abrió. 2 hombres grandes con trajes oscuros entraron, el equipo de seguridad personal de Arturo. Detrás de ellos, 2 policías uniformados se acercaron a los escalones. «Caballeros», dijo Arturo al equipo de seguridad, señalando a Hugo. «El señor Navarro está traspasando. Por favor, acompáñenlo fuera de la propiedad. Si se resiste, tienen mi permiso para neutralizar la amenaza». «No puedes hacer esto», gritó Hugo mientras los guardias de seguridad agarraban sus brazos. Eran profesionales, enormes, silenciosos y fuertes. Levantaron a Hugo del suelo como si no pesara nada. «¡Lucía!», gritó Hugo, girando la cabeza hacia atrás, mientras lo arrastraban hacia la puerta. «¡Lucía! ¡Diles que se detengan! ¡Soy tu marido! ¡Soy el padre de tus hijos! ¡Me necesitas! ¡No eres nada sin mí!». Lucía se puso de pie. Caminó hacia donde Hugo estaba siendo retenido. Lo miró a los ojos. «Necesito un socio, Hugo», dijo ella en voz baja. «No un jefe y definitivamente no un monstruo». «Te destruiré», escupió Hugo, su máscara completamente desaparecida ahora. «Me llevaré a Mateo. Me llevaré al bebé. No verás un céntimo». «Sáquenlo», ordenó Arturo.
Los guardias arrastraron a Hugo bajo la lluvia. Los policías se encontraron con él en el camino de entrada. Arturo salió al porche para hablar con los oficiales. «Agredió a mi hija», dijo Arturo al sargento. «Hay testigos, yo mismo, y el señor y la señora Corona». Fernando Corona, sintiendo que toda su carrera pendía de un hilo, salió al porche. «Así es, oficial», dijo Fernando, su voz proyectando su mejor tono de tribunal. El señor Navarro golpeó a su esposa de manera violenta. Estamos dispuestos a dar declaraciones. Mientras las esposas hacían clic alrededor de las muñecas de Hugo, miró hacia la casa. Las luces doradas eran cálidas en las ventanas. Vio a Lucía parada en el umbral, con la mano en el vientre, el brazo de su padre alrededor de su hombro. El castillo no era suyo. Nunca lo había sido. Pero nada es mío. 3 días después, Hugo Navarro estaba sentado en un colchón abultado en un Motel 6 junto a la carretera. La habitación olía a cigarrillos rancios y limpiador de limón. Su traje, el que había usado para la cena del siglo, estaba arrugado en la esquina. Miró su teléfono. Cuenta congelada. Acceso denegado. Tarjeta rechazada. Había intentado retirar dinero en efectivo del cajero automático de la calle. Nada. Intentó usar su tarjeta de crédito para comprar un café. Rechazada. Llamó al banco, gritándole al pobre cajero, solo para que le dijeran que sus cuentas estaban marcadas por actividad sospechosa, pendiente de una auditoría forense solicitada por Sterling & Corona. «No pueden hacer esto», murmuró Hugo para sí mismo, paseando por la pequeña habitación. «Es ilegal. Es un robo». Agarró su teléfono y marcó el número de César Piedra. César era el tipo de abogado que contratabas cuando eras culpable. Era caro, turbio, y le encantaba pelear. «César, dime que tienes buenas noticias», ladró Hugo al teléfono. «Bueno, Hugo». La voz de César era suave como aceite sobre agua. «Tengo noticias. Si son buenas depende de tu perspectiva. Acabo de recibir un mensajero del equipo legal de tu esposa». «Lucía no tiene un equipo legal», se burló Hugo. «Ni siquiera tiene una cuenta corriente». «Ahora sí», dijo César secamente. «Está representada por Harrington, Méndez y Lee. Esa es la firma de derecho de familia más importante de la ciudad. Hugo. Cobran 1,000 euros la hora solo por contestar el teléfono». Hugo sintió un nudo frío en el estómago. «Su padre», siseó. «El viejo lo está pagando». «Parece que sí», continuó César. «Aquí está la situación. Han solicitado el divorcio citando diferencias irreconciliables y abuso doméstico. También han solicitado una orden de protección de emergencia, que se concedió esta mañana. Debes mantenerte a 500 metros de Lucía, del niño, Mateo, y de las residencias». «¿Y los activos?», exigió Hugo. «Quiero mi dinero, César. Me gané ese dinero». «Esa es la parte complicada», dijo César, con el sonido de papel crujiendo de fondo. «Están alegando que malversaste fondos de las cuentas del hogar para ocultar activos en carteras de criptomonedas offshore. Han congelado todo pendiente de una investigación». «No malversé nada», mintió Hugo. «Solo moví algunas bonificaciones para ahorrar en impuestos». «Sí, bueno, para la agencia tributaria y un juez de divorcios. Eso parece ocultar activos», dijo César. «Pero escucha, Hugo, podemos luchar contra esto. Pero necesito un pago inicial. 10,000 euros en efectivo o cheque certificado». Hugo miró la notificación de rechazo en su teléfono. Yo no puedo acceder a mi efectivo en este momento, César. Lo congelaron». Hubo un largo silencio en el otro extremo. «Hugo, no soy una organización benéfica», dijo César, su tono enfriándose significativamente. «Llámame cuando el cheque se haya cobrado». «Espera», gritó Hugo. «Tengo algo más, ventaja». «¿Qué tipo de ventaja?»
Lucía, dijo Hugo, una sonrisa oscura formándose en su rostro. Está mentalmente inestable. Depresión posparto. Lo ha tenido desde Mateo. Tengo grabaciones. Esto era una mentira, en su mayor parte. Lucía había luchado contra la ansiedad causada por la manipulación psicológica de Hugo. Pero Hugo había instalado cámaras en la casa hace años, cámaras de niñera, cámaras de seguridad. Las usaba para espiar al personal de limpieza, pero también las usaba para controlar a Lucía. Tengo imágenes de ella gritándole al niño, mintió Hugo. Tengo imágenes de ella rompiendo cosas. Si la pintamos como una madre no apta, podemos ir a por la custodia total. Su padre puede ser rico, pero no puede comprar un juez si la madre es un peligro para el niño. Si obtengo la custodia, obtengo manutención infantil. Obtengo acceso a los fondos fiduciarios. César tarareó en el otro extremo. Ahora eso es interesante. Sucio, pero interesante. Si puedes demostrar que no es apta, el tribunal podría concederte manutención conyugal provisional y liberar algunos fondos. Tráeme las imágenes. No puedo ir a la casa, dijo Hugo. El servidor está en el sótano. Eres un tipo de tecnología, ¿verdad? Preguntó César. Acceso remoto. Hugo se detuvo. Había configurado una puerta trasera remota al sistema de seguridad hace años, en caso de que alguna vez se quedara encerrado. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a Lucía. Sí, susurró Hugo. Puedo entrar de forma remota. Consigue las imágenes, dijo César. Encuéntrame algo que la haga parecer una lunática. Entonces la destruimos. Ve. La exhibición B. La semana siguiente fue un borrón de miseria para Hugo. Se vio obligado a vender su Porsche, el único activo únicamente a su nombre que no había sido congelado, solo para pagar el pago inicial de César y la factura del motel. Ver a un tipo de Craigslist irse con su orgullo fue un punto bajo, pero Hugo se alimentó de odio. Pasó sus noches encorvado sobre su portátil, hackeando su propio servidor doméstico. Revisó cientos de horas de material. Encontró clips de Lucía llorando. Encontró clips de ella dejando caer un plato. Encontró un clip en el que le gritaba a Mateo que se detuviera, cuando el niño estaba a punto de tocar una estufa caliente. Perfecto, murmuró Hugo, con los ojos inyectados en sangre. Saca eso de contexto. Recorta la estufa del encuadre. Parece que le está gritando sin motivo. Editó los clips juntos en un montaje de inestabilidad. Fue una obra maestra de manipulación. Llegó el día de la audiencia preliminar. Fue una sesión a puerta cerrada con la jueza para determinar la custodia temporal y la validez de la orden de protección. Hugo se puso su mejor traje, arrugado pero aún caro, y se encontró con César en el juzgado. César se veía elegante, un tiburón, con un traje a rayas. ¿Tienes la unidad?, preguntó César. Hugo se palmeó el bolsillo. Aquí mismo. Se acabó para ella. Dentro de la sala del tribunal, el ambiente era estéril y frío. Lucía estaba sentada al otro lado, con un aspecto más saludable que en años. Llevaba un suave vestido de maternidad color crema, con el pelo suelto. Arturo se sentó a su lado, pareciendo una estatua de granito. Su abogada, la señora Méndez, era una mujer con gafas y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. La jueza, una mujer severa llamada jueza Ariadna Abascal, revisó los archivos. «Estamos aquí para discutir la orden de protección y la custodia temporal», dijo la jueza Abascal. «Señor Piedra, usted presentó una moción alegando que la madre no es apta». «Lo hicimos, señoría», dijo César, poniéndose de pie y abrochándose la chaqueta. «Mi cliente, el señor Navarro, ha sido acusado injustamente. El incidente en la cena fue un altercado mutuo
iniciado por la histeria de la señora Navarro. De hecho, tenemos pruebas de que la señora Navarro ha estado sufriendo una grave inestabilidad mental durante meses, lo que representa una amenaza para el niño. Lucía jadeó suavemente. Arturo colocó una mano tranquilizadora en su brazo. ¿Pruebas?, preguntó la jueza. «Pruebas de video, señoría», dijo César, entregando una memoria USB al alguacil. «Tomadas del sistema de seguridad del hogar. Muestra un patrón de agresión y negligencia». Hugo sonrió a Lucía. «Te tengo». El alguacil conectó la unidad al ordenador portátil de la corte y el video se reprodujo en la pantalla grande. Mostró los clips que Hugo había editado. Lucía llorando en el suelo, el contexto eliminado. Lucía gritando, la estufa recortada. Lucía paseando por la habitación a las 3 de la mañana, el insomnio editado para parecer manía. La jueza observó. Su ceño fruncido se profundizaba. Se volvió hacia Lucía. «Señora Navarro, ¿tiene una explicación para este comportamiento?» Lucía parecía aterrorizada. No había sabido que él la estaba grabando. La señora Méndez se puso de pie. No parecía preocupada. Parecía aburrida. «Señoría», dijo la señora Méndez, «anticipamos que el señor Navarro podría intentar introducir imágenes del sistema de seguridad del hogar. Sin embargo, nos gustaría presentar los metadatos sin editar y las copias de seguridad completas en la nube». El corazón de Hugo dio un vuelco. Copias de seguridad en la nube. El sistema no hacía copias de seguridad en la nube. Era un servidor local. El señor Navarro cree que es el único con acceso administrativo a la automatización del hogar, continuó la señora Méndez. Sin embargo, la propiedad es propiedad del fideicomiso Moraleja. Cuando el señor Sterling, el padre de Lucía, compró la nota, hizo que la compañía de seguridad actualizara el firmware. Todo el metraje ha estado haciendo una copia de seguridad en un servidor externo, seguro propiedad del señor Sterling, durante los últimos 6 meses. Arturo se inclinó hacia adelante, mirando directamente a Hugo. Una pequeña y sombría sonrisa apareció en sus labios. «Nos gustaría reproducir la prueba B», dijo la señora Méndez. La pantalla parpadeó. Apareció un nuevo video. Era la cocina de hace 3 meses. Reproducción de video. Hugo está gritándole a Lucía porque la cena estaba fría. Lanza un plato contra la pared. Se rompe a centímetros de su cabeza. Lucía se encoge, temblando. Voz de Hugo. «Eres una inútil. Eres un drenaje de mis recursos. Si no estuvieras embarazada, te echaría a la calle». El video corta a otro clip. La sala de estar. Hugo está agarrando a Lucía por la muñeca, torciéndola. Voz de Hugo. «Sonríe cuando vayamos al club esta noche. Si pareces miserable, te haré miserable durante una semana». El video corta a la noche de la cena. El ángulo completo. Mostró a Mateo tropezando. Mostró el derrame. Mostró el rostro de Hugo contorsionándose en pura y desmedida malicia. Mostró la bofetada en alta definición. Mostró la pura fuerza del golpe. La sala del tribunal estaba en silencio. La jueza Abascal pausó el video. Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Luego se volvió a poner las gafas y miró a Hugo. La mirada era de puro disgusto. «Señor Piedra», dijo la jueza a César. «¿Revisó el contexto completo de los clips que su cliente proporcionó antes de presentarlos a este tribunal?» César estaba sudando. Se apartó de Hugo, creando distancia física. Mi cliente me proporcionó las imágenes, señoría. No sabía que estaban manipuladas. «Señor Navarro», dijo la jueza, su voz como acero. «No solo ha admitido espiar a su esposa, sino que también ha intentado manipular pruebas en un tribunal de justicia. Esto es perjurio. Esto es fraude».
Hugo se puso de pie, sus piernas temblando. Yo solo estaba tratando de mostrar. Siéntese, ladró la jueza. Se dirigió al taquígrafo. La orden de protección se concede y se extiende a 5 años. La custodia legal y física total se otorga a la madre, Lucía Navarro. El señor Navarro no tendrá contacto. Además, remito estas imágenes a la oficina del fiscal de distrito. Es probable que el cargo de asalto simple se actualice a asalto agravado y peligro para el menor. Vela golpeó su mazo. «Sáquenlo de mi sala». Hugo se desplomó en su silla. Miró a César. «Arregla esto», susurró Hugo. César cerró su maletín. «Retiro mi representación legal, Hugo. No me hablaste de las otras imágenes. No represento a mentirosos que me preparan para la inhabilitación. Estás solo». César salió. Arturo se puso de pie y se abrochó la chaqueta. Ayudó a Lucía a levantarse. Caminaron hacia la salida. Al pasar por la mesa de la defensa, Hugo levantó la vista. Sus ojos estaban vacíos. «Arturo», graznó Hugo, «por favor, no tengo nada. Se llevaron el coche, no tengo dinero. Voy a ir a la cárcel». Arturo se detuvo. Miró al hombre que había atormentado a su hija. «Tienes exactamente en lo que invertiste, Hugo», dijo Arturo. «Nada». Isaac, el recuento de la miseria. Durante los primeros 6 meses de su sentencia, Hugo Navarro no durmió. Se sentó en el borde de su catre, en la instalación de mínima seguridad en Soria, mirando la pintura descascarada en la pared de hormigón. Se dijo a sí mismo que era un error administrativo, un mal sueño. Él era Hugo Navarro. Era un director regional. Conducía un Porsche. No pertenecía a un lugar que olía a lejía industrial y cuerpos sin lavar. La realidad solo lo golpeó de verdad. Cuando su abogada, una defensora pública porque ya no podía pagar una privada, lo visitó con la sentencia final de divorcio. «Ella obtiene la custodia total», dijo la abogada. Un hombre cansado llamado señor Hernández, deslizando los papeles sobre la mesa de metal. «Sin derechos de visita hasta que los niños tengan 18 años, y solo entonces, si inician el contacto. Tienes una orden de restricción de 5 años efectiva a tu liberación». Hugo se quedó mirando el papel. «¿Qué pasa con mis activos? El plan de pensiones, las criptomonedas». «Desaparecidos», dijo Hernández, empacando su maletín. «Liquidados para pagar la auditoría forense. Se le ordenó cubrir los honorarios legales y la restitución a Sterling & Corona por los fondos malversados. En realidad, saldrás de esto debiendo unos 40.000 euros en impuestos atrasados». Hugo sintió una vibración fantasma en su mano, el fantasma de la bofetada que había dado esa noche. Ese único segundo de pérdida de control. Ese único momento en el que pensó que era un dios disciplinando a un súbdito. Le había costado todo. «Quiero enviar una carta», susurró Hugo, «a Lucía». «No puedes», dijo Hernández, poniéndose de pie. «Si lo intentas, violas la orden de protección y te enfrentarás a otro cargo. Déjala ir, Hugo. Se ha ido». Tintin. El jardín y la redención. Mientras Hugo miraba las paredes, Lucía estaba aprendiendo a respirar de nuevo. La recuperación no fue un montaje cinematográfico. Fue desordenada. Fue despertarse a las 13 p.m. con sudores fríos, convencida de que escuchaba la llave de Hugo en la cerradura, a pesar de que vivía en una finca tipo fortaleza propiedad de su padre. Arturo fue paciente. No intentó arreglarla. Simplemente montó guardia. Contrató a la mejor terapeuta de Barcelona. Se sentó en la sala de espera durante horas mientras Lucía lloraba, se enfurecía y procesaba los años de desmantelamiento psicológico que había sufrido.
El mayor punto de inflexión llegó con el nacimiento de Lola. Lucía se puso de parto un martes nevado. No había marido que la llevara, ni Hugo que se quejara del tráfico o se preocupara por la factura del hospital. Solo estaba Arturo conduciendo su vieja furgoneta. Todavía se negaba a cambiarla, sosteniendo su mano mientras respiraba durante las contracciones. Cuando Lola nació, Lucía sostuvo el pequeño y retorcido bulto contra su pecho. Miró los dedos del bebé, tan pequeños y perfectos. Pensó en la noche de la cena, cómo se había acurrucado alrededor de su vientre para proteger esta vida. «Está a salvo», susurró Arturo, mirando a su nieta con lágrimas en los ojos. «Lo hiciste, Lucía. La mantuviste a salvo». Lucía miró a su padre. «Lo hicimos». Durante los siguientes 2 años, Lucía comenzó a reconstruir no solo su vida, sino su identidad. No quería ser solo la hija de Arturo Sterling. Volvió a la universidad para terminar la maestría que Hugo la había obligado a dejar. Comenzó a ser voluntaria en un refugio de mujeres, utilizando su propia historia de forma anónima al principio para ayudar a las mujeres a darse cuenta de que el abuso financiero era tan peligroso como la violencia física. Ya no era el ratón con el vestido gris. Se estaba convirtiendo en una leona. Sí. La invisibilidad en el Parque Hugo fue liberado una mañana gris y lluviosa. Le dieron un billete de autobús y los 40 euros restantes en su cuenta de economato. Salió por las puertas de la prisión, esperando algo. Tal vez esperaba que el mundo se hubiera detenido, pero los coches simplemente pasaban. La gente iba a trabajar. El mundo había seguido sin él. Tomó el autobús de vuelta a Barcelona. Alquiló una habitación en una casa de huéspedes en el lado sur que olía a col y humo rancio. Lo primero que hizo fue ir a la biblioteca para usar la computadora. Necesitaba un trabajo. Necesitaba volver a la cima. Actualizó su perfil de LinkedIn. Envió currículos a todas las empresas financieras boutique de la ciudad. Él era Hugo Navarro. Había generado millones en ingresos. Alguien mordería el anzuelo. Consiguió una entrevista 3 días después con una pequeña y agresiva empresa llamada Viper Capital. Hugo se puso su único traje restante. Le quedaba ajustado por la cintura. La comida de la cárcel era principalmente carbohidratos y ligeramente pasada de moda. Pero lustró sus zapatos hasta que reflejaron su rostro desesperado. Entró en la entrevista sintiendo un atisbo de la vieja arrogancia. Se sentó frente a un gerente de contratación que parecía tener unos 25 años. «Tus números de 2020 a 2024 fueron impresionantes», dijo el joven, desplazándose por una tableta. «Muy impresionantes». «Conozco el mercado», dijo Hugo, reclinándose. «Sé cómo exprimir el valor donde otros ven riesgo». «Bien», dijo el joven. Luego tocó la pantalla. «Pero luego está la brecha. Y la otra cosa». Hugo se congeló. «La otra cosa». El joven dio la vuelta a la tableta. No era el currículum de Hugo. Era una búsqueda en Google de su nombre. El primer resultado fue un artículo de La Vanguardia. Ejecutivo de Sterling & Corona, despedido tras agredir a su esposa en una cena. El presidente Arturo Sterling sale de su retiro para hacer justicia. El segundo resultado fue la foto policial. «Hacemos verificaciones de antecedentes, señor Navarro», dijo el joven, con voz fría. «Pero honestamente, ni siquiera tuvimos que pagar por una. Usted es viral, de la peor manera posible». «Eso fue un malentendido», suplicó Hugo, el sudor comenzando a picarle en la frente. «Una disputa doméstica. No tiene nada que ver con mi capacidad para administrar una cartera. En esta industria», se rió el joven, «la confianza es la moneda. Y usted agredió a la hija de Arturo Sterling. ¿Sabe cuánta influencia tiene Sterling?»
Si lo contratáramos, la mitad de nuestros inversores institucionales retirarían su dinero antes del mediodía. Salga. Por favor, dijo Hugo, su voz quebrándose. Necesito un trabajo. Salga. Ese fue el patrón. Durante 6 meses, Hugo lo intentó. Todas las puertas fueron cerradas de golpe. Todos los puentes fueron quemados. Finalmente, el hambre ganó. Hugo Navarro, el hombre que solía quejarse si su bistec estaba ligeramente demasiado cocido, aceptó un trabajo como trabajador de saneamiento para el departamento de parques de la ciudad. Era el único lugar al que no le importaban sus resultados de Google, solo que pudiera levantar pesadas bolsas de basura. Era un sábado fresco de octubre, el tipo de día que a Hugo le encantaba, porque significaba jerseys de cachemira y scotch junto al fuego. Ahora significaba recoger hojas mojadas y vasos de café desechados en el parque de la Ciutadella. Hugo llevaba un chaleco amarillo neón sobre un mono gris. Llevaba un sombrero echado hacia abajo para ocultar su rostro, aunque rápidamente se dio cuenta de que no necesitaba esconderse. La gente no lo miraba. Para las parejas adineradas que paseaban a sus perros, para los hombres de negocios hablando por teléfono, era invisible. Era parte del paisaje, como una farola o un banco. Estaba vaciando un cubo de basura cerca del parque infantil, luchando con una bolsa particularmente pesada, cuando escuchó un sonido que le detuvo el corazón. «Mateo, pásala aquí». El nombre cortó el ruido ambiental de la ciudad como un cuchillo. Hugo se congeló. Lentamente giró la cabeza. A unos 20 metros de distancia, un niño corría por el césped. Tenía 7 años ahora. Alto para su edad, tenía el pelo oscuro y rizado y una energía que parecía hacer vibrar el aire a su alrededor. Era Mateo. Hugo sintió que sus rodillas se debilitaban. Dejó caer la bolsa de basura. Observó al niño patear una pelota de fútbol hacia una niña. Una pequeña de tal vez 4 o 5 años, con coletas que rebotaban mientras corría. Lola, la hija que nunca había conocido. La bebé que estaba en el vientre de Lucía cuando él... Hugo cerró los ojos, la vergüenza invadiéndolo como ácido. «Buen chute, Mateo». La voz era más profunda, más vieja. Hugo abrió los ojos. Sentado en un banco del parque, mirando a los niños con una expresión de pura satisfacción, estaba Arturo Sterling. Parecía más viejo, su cabello completamente blanco ahora, pero se veía saludable. Llevaba una chaqueta sencilla, con el aspecto del abuelo que era, no del titán multimillonario que realmente era. Y a su lado, Lucía. El aliento de Hugo se enganchó. Estaba preciosa. No la mujer aterrorizada y agotada que él había controlado durante años. Se veía vibrante. Se estaba riendo de algo que Arturo dijo, con la cabeza echada hacia atrás, un sonido genuino y libre que Hugo se dio cuenta de que nunca había escuchado cuando estaban casados. No llevaba diamantes. No llevaba ropa de esposa trofeo. Parecía feliz. Hugo dio un paso involuntario hacia adelante. «Esa es mi familia», gritó su cerebro. «Ese es mi hijo, esa es mi hija». Pero entonces la realidad se derrumbó. No eran su familia. Él los había despedido. Había renunciado a ellos en el momento en que su mano hizo contacto con el rostro de ella. Mateo falló el balón y rodó por el pavimento, deteniéndose a solo unos metros de las pesadas botas de trabajo de Hugo. «¡La tengo!», gritó Mateo, corriendo hacia allí. Hugo se quedó congelado. Quería correr, pero sus pies eran de plomo. Mateo corrió hacia él. El niño se detuvo, mirando hacia arriba. Vio a un hombre cansado y sucio, con un chaleco amarillo. Vio la barba de 3 días,
las líneas de miseria grabadas en el rostro. Mateo miró directamente a los ojos de Hugo. Hugo contuvo la respiración. ¿Me conoce? ¿Recuerda los cuentos antes de dormir? ¿Recuerda el olor de mi colonia? Disculpe, señor, dijo Mateo cortésmente. ¿Puedo recuperar mi balón? Las palabras golpearon a Hugo más fuerte que cualquier sentencia de prisión. Señor. Mateo no lo conocía. No había reconocimiento, ni miedo, ni amor. Solo cortés indiferencia hacia un extraño. Para Mateo, Hugo era solo el basurero. La garganta de Hugo se contrajo. No podía hablar. Se agachó con manos temblorosas, recogió el balón de fútbol y se lo entregó al niño. Aquí, graznó Hugo. Su voz estaba oxidada, sin usar. Aquí tienes, hijo. Susurró la última palabra tan suavemente que el viento se la llevó al instante. Gracias, gorjeó Mateo. Se dio la vuelta y corrió de vuelta a la luz del sol. ¡Abuelo! ¿Viste eso? Hugo lo vio correr de vuelta hacia Arturo. Vio a Arturo levantar la vista. Los ojos de Arturo escanearon el parque y se fijaron en Hugo. La distancia entre ellos era de solo 30 metros, pero bien podría haber sido un océano. Arturo no sonrió. No frunció el ceño. No parecía enfadado. Parecía tranquilo. Parecía un hombre que había ganado la guerra y no necesitaba regodearse. Arturo se inclinó y le susurró algo a Lucía. Lucía se giró. Hugo quiso que el suelo se abriera y se lo tragara. Vio a Lucía mirarlo. La vio asimilar el chaleco amarillo, la bolsa de basura, el rostro demacrado. Por un segundo, Hugo se preparó. Esperaba que ella agarrara a los niños y corriera. Esperaba que gritara. Pero ella no se movió. Simplemente lo miró. Su mirada era firme. Era la mirada de alguien que se había enfrentado a su monstruo y se dio cuenta de que ya no era un monstruo. Era solo un hombre pequeño y triste. Ella no saludó con la mano. Ella no asintió. Simplemente le dio la espalda. Recogió a Lola, tomó la mano de Mateo y comenzaron a caminar más profundamente en el parque, hacia la luz, dejándolo en la sombra de los árboles. Hugo se quedó allí durante mucho tiempo. Los observó hasta que fueron solo motas en la distancia. Compañero! Hugo dio un salto. Su supervisor le gritaba desde la furgoneta. «Deja de mirar a los ricos y carga las bolsas. Tenemos 3 parques más que hacer antes del almuerzo». Hugo se miró las manos. Ásperas, sucias, callosas. Las manos de un sirviente. «Ya voy», murmuró Hugo. Se inclinó. Agarró la pesada bolsa de plástico negra y la arrojó a la parte trasera de la furgoneta. El olor a basura llenó su nariz, reemplazando el recuerdo del perfume de Lucía. Se subió a la parte trasera de la furgoneta mientras se alejaba, mirando el horizonte de la ciudad que solía pensar que poseía. Se dio cuenta entonces de que Arturo tenía razón. Había construido su vida sobre arena, sobre la crueldad y sobre el ego. Y la marea finalmente se había retirado, dejándolo exactamente con lo que se merecía. Ada, tu turno. Llamada a la interacción y reflexión. Qué final tan desgarrador, pero satisfactorio. Es raro que veamos una imagen tan clara de cómo nuestras elecciones repercuten en el futuro. Hugo pasó su vida pensando que el valor se trataba de dinero y estatus. Pensó que podía comprar respeto y exigir amor. Pero en ese parque, de pie con un uniforme de saneamiento, inadvertido por su propio hijo, aprendió la verdad brutal. Puedes ser el hombre más rico de la sala, pero si tratas a las personas como basura, terminarás solo. Por otro lado, Lucía y Arturo nos mostraron que el verdadero poder no se trata de controlar a los demás. Se trata de proteger a los que amas y tener la fuerza para alejarse de la toxicidad. La indiferencia de Lucía hacia Hugo, al final,
fue más poderosa que cualquier venganza. Ella no lo odiaba. Simplemente lo había superado. Comenta. Ahora quiero saber de ti. ¿Crees que el castigo de Hugo se ajusta al crimen? ¿Es ser olvidado por tus propios hijos un destino peor que la prisión? Y grandes elogios para el abuelo Arturo. ¿Fue el MVP de esta historia o no? Déjame tus pensamientos en los comentarios de abajo. Si disfrutaste de esta historia de justicia y redención, por favor, machaca ese botón de me gusta. Nos ayuda a crear más historias como esta para ti. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y toca esa campana, para que seas el primero en saber cuándo cae el próximo drama. Gracias por mirar. Cuídense. Y recuerden, tengan cuidado con a quién pisotean en su camino hacia arriba, porque pueden encontrarse con ellos en su camino hacia abajo. Nos vemos en el próximo video.